brote de corrupción hasta donde alcance la mirada es comparable a los límites de las tierras que regalaba la monarquía absoluta española a los conquistadores de las Américas, dadas las facilidades legales que estableció la Revolución Ciudadana. María Cristina Cronfle, consejera del Consejo de Igualdad de Discapacidades, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Lenin, muy amable por la invitación. Y un saludo cordial a todos los televidentes. No es nuevo el aprovechamiento indebido de las ventajas tributarias que por ley el Estado da a las personas con discapacidades. Desde hace más de 30 años se han visto, pero nunca como ahora. Lamentablemente siempre resultan perjudicadas precisamente las personas con discapacidad con resoluciones demagógicas como la de suspender de inmediato la concesión de este beneficio para todos. Según su experiencia, ¿cuál debería ser la medida a tomar? Sancionar a los culpables, desmontar la red de corrupción en lugar de perjudicar a quienes sí tienen derecho a un carnet y a los beneficios que aquello implica. Por supuesto, Lenin, sabemos que la cuerda siempre se rompe por el lado más delgado y los derechos de las personas con discapacidad, por supuesto, que son precisamente esa parte de la cuerda. Creo yo que debe tomarse con mucha cautela aquellos derechos que pretendan suspenderse. Considero que solamente si fuera temporal hasta que se subsane este nicho de corrupción que existe en la Autoridad Sanitaria Nacional, los equipos calificadores y demás involucrados en estos procesos, podría estar bien, solamente de manera temporal. De lo contrario, estaríamos haciendo una regresión de derechos, lo que constituye, por supuesto, en una anulación y ir en contra del artículo 11, numeral octavo de la Constitución, por regresión de derechos, y eso es bastante fácil de ganar en Corte Constitucional por derechos fundamentales. Para comenzar, se debería proceder con el apresamiento de los principales responsables en el Ministerio de Salud, que durante algunos años en el correísmo ha sido tierra de nadie y en el morenismo poco o nada ha cambiado. La red de corrupción, le pregunto, María Cristina, ¿es la misma que peculaba con las adquisiciones? ¿Hay también redes menores? Antes de que pase la certificación de discapacidad del CONADIS al Ministerio, ¿la corrupción no había o eran menos los casos que se detectaban? ¿Cuál es el pasado y el presente de la corrupción en relación a estos carnets de discapacidad? Con certeza, hasta el día de hoy no tenemos claro por dónde precisamente viene la red de corrupción, pero creo que hay que solamente tener sentido común para comprender que quienes emiten el carnet de discapacidad son los equipos calificadores que pertenecen al MSP, a la Dirección Nacional de Discapacidades. En consecuencia, es ahí precisamente donde todas las autoridades, dependiendo de la competencia que tengan, tienen que poner su mirada y toda su capacidad operativa para poder desmantelar esta mafia de los carnets de personas con discapacidad, porque no puede ser posible, mi estimado Lenin, que haya personas que necesitan tener el carnet de discapacidad para poder acceder a los derechos que la Ley Orgánica de Discapacidades así les concede y nos concede, y por otro lado hay unos cuantos sinvergüenzas que se acercan a sacar carnet como que si estuvieran comprando una entrada al cine. Es increíble que esto suceda en el Ecuador y que la corrupción haya llegado ya a esferas tan sensibles y tan delicadas como es los derechos de las personas con discapacidad, que nos han costado años lograr. Cristina, sí, y no solamente indigna que personas que aparentemente no tienen ninguna discapacidad accedan a este tipo de carnets, sino sobre todo que personas que realmente, que evidentemente tienen serios problemas, no hayan podido obtener estos derechos, estos beneficios, pero no es un problema de ahora. Esto también ocurría hace 10, hace 15, hace 20 y hace 30 años. Poco o nada ha cambiado. Es correcto. Hay muchas personas que incluso no tienen ni siquiera cédula de identidad de Lenin. Por lo tanto, no podrían tener carnet de discapacidad. Hay, como usted bien indica, y yo quiero ser muy clara en lo que voy a señalar, alrededor de 500.000 personas, algo así como 480.000 personas están registradas dentro del Registro Nacional de Personas con Discapacidad,
pero esto es un número bastante irreal en relación a las personas que necesitan tener carnet de discapacidad. Depurando, digamos que así, depurando de quienes no deberían tener, aún así estamos muy por debajo del porcentaje que la OMS nos dice que los países deben de tener como población con algún tipo de discapacidad. Entonces yo creo que hay que sincerarnos en las cifras, hay que sincerarnos también en todos los procedimientos. Hay personas que no tienen cita, llaman a sacar cita al 171 y tienen cita para 2-3 meses. Yo mi carnet lo obtuve, transcurrieron 3 meses y me considero afortunada, porque incluso hay personas que tienen años solicitando y requiriendo el documento habilitante para el ejercicio de sus derechos y aún así no lo consiguen. A pesar de eso, me parece inaudito que haya personas que de un día a otro ya son personas con discapacidad. Un día están cantando en una fiesta, están bailando en una tarima y al día siguiente ya tienen un carnet de discapacidad. Entonces, esto no puede seguir sucediendo. Estas alertas ciudadanas son importantes para identificarlo y además de eso, pues creo yo que las autoridades en lo que les corresponde deben ser bastante severos para que quienes deban ir a la cárcel vayan a la cárcel. Esto no es menor, es mayor. El derecho de las personas con discapacidad no puede ser conculcado por unos cuantos sinvergüenzas y unos cuantos, no quiero decir la palabra, pero con una calidad humana bastante reducida, que creen que lo que hemos logrado nosotros, las personas con discapacidad, es como un concurso de feria, que pueden obtenerlo en cualquier momento con el carnet de discapacidad. Y esta de la reducción tributaria no es un beneficio nada más, es un derecho. La calidad de vida de una persona con discapacidad, una persona realmente con discapacidad, no me refiero a estos simuladores y a estas personas con discapacidad que no la tienen, bueno, los que tienen el carnet de manera fraudulenta. Las personas con discapacidad, la calidad de vida no es la misma que si no tuvieran discapacidad. Un niño con discapacidad, para un padre, tiene bastante más costo la vida de este niño que si no tuviera su hijo discapacidad. La educación, la salud, etcétera, es mucho más costoso. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Discapacidades no es patente de corso para que cualquiera pueda obtener derechos haciendo uso del carnet. El carnet es el documento habilitante, Cristina, para que podamos tener todos estos derechos, pero en efecto necesariamente tiene que estar emitido correcta y por supuesto legítima. Las redes de corrupción en el Ministerio de Salud para la emisión de estos carnets evidentemente no actuaban solas. En el Ministerio de Finanzas se concedían las ventajas tributarias y en las aduanas las exenciones o reducciones arancelarias. La investigación y sanción, le pregunto, ¿debe extenderse a otros espacios? ¿Debería llegar incluso hasta el Servicio de Rentas Internas? Por supuesto. Todos los derechos que tengan relación con la Ley Orgánica de Discapacidades y todos los fraudes que puedan haber cometido estos simuladores de discapacidad tienen que ser investigados, sea en el SRI, en la aduana. Por supuesto también están incluidos fondos públicos, por lo tanto la Contraloría, entiendo yo, que ya ha aperturado 7 exámenes especiales para hacerle al MCP. Esto, por supuesto, entendiendo que hay una mala gestión de los equipos calificadores y me parece una actuación responsable. La Fiscalía, en lo que le corresponde, también tiene varios tipos penales con los que puede trabajar para dar una lección y una ejemplificación de que con los derechos de las personas con discapacidad, Cristina, no se puede seguir jugando y no se puede jugar jamás. ¿Ha habido imprecisión en las noticias que reportan estas irregularidades? Usted que conoce, usted que fue usted que impulsó la Ley Orgánica de Discapacidades, ¿podría comentarnos cuáles son exactamente en la actualidad las ventajas que se dan para la importación de vehículos a una persona que tiene un carnet de discapacidad? Por supuesto que sí, en el artículo 80, que habla precisamente de la importación vehicular, da también un tope. El tope son 60 salarios básicos.
algo así como $24.000. Lo que quiere decir que una persona con discapacidad, el Estado solamente le reconoce una exención de ese valor. Todo valor que exceda de la exención permitida tributaria tiene que ser pagada en su totalidad. Lo que sí creo yo que debe ser bastante estudiado e investigado es por qué vehículos que en otros países cuestan $60.000 nos traen a Ecuador por el valor precisamente y de manera muy casual, precisamente con el valor que debe ser exonerado como persona con discapacidad. ¿Y esas importaciones las puede hacer cualquier persona o tiene que necesariamente realizarse a través de un importador autorizado? Lo puede hacer a nombre de la persona, realmente no puede ser a nombre de terceros, a menos que sea un representante legal de la persona con discapacidad. Entiendo yo que incluso concesionarias venden y han encontrado, a mí me parece terrible, estimado Lenin, que la corrupción encuentra el negocio donde sea. La falta de ética y la falta de integridad humana encuentra el negocio en espacios donde es inconcebible. Es decir, ya ofertan vehículos con reducción o exención tributaria y que vayan a comprar a sus concesionarias. Eso es de investigar también, porque quiere decir que por ahí también puede existir algún tipo de tráfico de influencias entre estas concesionarias y tal vez algún equipo calificador del MSP que otorga, como le digo, en rifa los carnets de discapacidades. Nos hemos dado cuenta, hemos podido investigar que en época de pandemia, pues bueno, mientras el gato duerme, los ratones se pasean, y pues 3.000 personas han sido calificadas como personas con discapacidad. Dígame usted cómo en una pandemia una persona con discapacidad se puede trasladar a sacar su carnet. No puedo decir que todas esas 3.000 personas sean simuladores o fraudes, casos fraudulentos, pero sí hay que hacer una investigación profunda, porque 3.000 personas con discapacidad en época de pandemia me parece bastante sospechoso. Cristina, ¿y qué sugiere para evitar que en el futuro no ocurra lo mismo y no se perjudique a las personas que sí tienen alguna discapacidad y que deberían ellos sí poder acceder a los beneficios que la ley contempla? Creo yo que si la Asamblea Nacional es una asamblea transparente y como haciendo eco de lo que dijo el asambleísta que antecedió en la entrevista, como decía Perón, si no quieres que se investigue nada, crea una comisión. La Asamblea Nacional creó una comisión para investigar esto de los carnets. Eso no le corresponde a la Asamblea Nacional. Si quieren que realmente esto se solucione, vuelvan a incorporar a la Ley Orgánica de Discapacidades el artículo 10 que estaba en la ley original, que le daba la potestad a la Autoridad Sanitaria Nacional de oficio o a petición de parte. Es decir, si como ciudadano identifico que hay un caso de posible fraude en la emisión del carnet, que de repente, como bien indico, hay una persona que un día está haciendo de Ironman y el día siguiente pues resulta ser que está en una silla de ruedas parapléjico, no por ninguna causal accidental, sino simplemente por hacer uso del carnet. Entonces la ciudadanía podría hacer este tipo de denuncias. Sin embargo, con la ley de simplificación de trámites se eliminó esta posibilidad y se dijo que ninguna persona con discapacidad puede ser recalificada. Pero las personas con discapacidad no podemos tampoco ser juzgadas todas. Habemos personas con discapacidad que en efecto sí la tenemos, que hemos vivido durante muchos años con ella, hemos enfrentado todas las condiciones que esto significa, pero no puede ser posible que haya personas que no teniendo la discapacidad utilicen nuestros derechos. Así que la Asamblea Nacional tiene esta tarea de podernos dar la posibilidad de denunciar a aquellos que simulan tener una discapacidad. María Cristina Cronfle, gracias por su participación en Contacto Directo.